Así es, muchas gracias Alejandra, amigos capitalinos. Justamente para profundizar en el tema del autismo en los adultos mayores, nos acompaña el doctor en neuropsiquiatría Pablo León Ortiz de la Academia Mexicana de Neurología ACE. Muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues cuéntenos, ¿es posible llegar a la tercera edad plenamente viviendo autismo? Para algunas personas es posible. Como seguramente vieron a lo largo de la semana, cuando hablamos de autismo hablamos de muchas cosas. No hay un solo tipo de autismo. Y como tal, pues hay grados de autismo. Hay grados leves, en donde definitivamente las personas pueden llegar sin ningún problema a la edad adulta, y otros grados más severos, en donde pueden llegar, pero pues con una gran discapacidad. Pero definitivamente creo que hay adultos mayores que pueden llegar a la edad adulta con esta enfermedad. ¿Qué tipos de variables son las que realmente pueden adoptar hábitos ahora para poder llegar plenamente en un futuro a la tercera edad? El tema con el autismo es muy importante que se detecte de manera temprana. Entre más rápido se detecte, incluso puede ser desde los 2 o los 3 años, los pacientes pueden ser rehabilitados justamente en las habilidades que fallan en el autismo, que básicamente son habilidades sociales y habilidades de la comunicación verbal y no verbal. Entonces, un paciente que se detecta con autismo y se rehabilita en este sentido, en cómo convivir con otros, en cómo relacionarse con otras personas, el cómo aprender a comunicarse de una manera más efectiva, pues es una persona que seguramente llegará mejor a la vejez con este problema y más integrado a la sociedad y a la funcionalidad en su vida, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento debe llevar, doctor? Básicamente el tratamiento es una terapia o una terapia enfocada para el manejo de autismo, que tiene que ver con esto, con habilidades sociales y habilidades de comunicación. Algunos pacientes con autismo, bueno, también requieren el uso de algunos medicamentos para conductas como pueden ser episodios de explosividad, conductas repetitivas u otro tipo de conductas que pueden ser disruptivas, ¿no? Y ahora bien, una vez llegado a la edad adulta mayor, ¿cómo es que afecta el envejecimiento natural combinado ahora con el autismo? Esto es muy interesante porque en realidad aún no lo sabemos muy bien, es decir, el diagnóstico del autismo o el alertamiento en el autismo es algo relativamente reciente, entonces estamos viendo apenas las primeras generaciones que llegan a la edad adulta ya con el diagnóstico de autismo probablemente desde la infancia. Pero lo que es muy importante mencionar es que tener autismo no me exime de las enfermedades propias de la vejez, por ejemplo, el Alzheimer. Entonces, claro, puede haber una combinación de problemas de la comunicación y la interacción social y además fallas de memoria o fallas de otro tipo, como puede ocurrir en cualquier adulto mayor con una enfermedad mental. Ahora bien, doctor, leía justamente que la ONU dice que el 80% de los autistas actualmente están desempleados, pero ellos también tienen la oportunidad de poder ahorrar para el retiro. ¿Qué debemos hacer como sociedad y también como autoridades para crear esta sociedad más incluyente para los autistas? Sí, yo creo que esto aplica no solo para el autismo, es decir, hay muchas condiciones médicas que pueden discapacitar parcialmente a una persona, pero al decir parcialmente significa que pueden entablar una serie de actividades diferentes tal vez a las habituales. Lo que es muy importante es encontrar este tipo de empleos protegidos, es decir, son empleos en donde las personas con capacidades diferentes pueden adaptarse de manera correcta y rendir bien en un rango muy específico de acciones. Por ejemplo, muchas personas con autismo leve pues son muy buenas en actividades repetitivas o monótonas y esto lo ejecutan con mucha eficiencia. Lo que no pueden es lidiar con una gran cantidad de estímulos y de personas. Pero hay muchos empleos que pueden ser de esa manera y, bueno, retribuírseles y ser independientes. Y usted que está en contacto con estas personas, doctor, ¿en dónde están trabajando? ¿Realmente se les está dando oportunidades? Desafortunadamente no. Es decir, desafortunadamente hay oportunidades para personas con algunas discapacidades, pero principalmente discapacidades físicas, discapacidades visibles, ¿no? Para capacidad de moverse, etc. Pero para enfermedades de este tipo, como las enfermedades mentales, realmente no hay programas de empleos protegidos o de empleos que puedan aceptar este tipo de personas de manera identificada y de manera sistemática. Y creo que esa es una tarea pendiente. Esa es una tarea pendiente de nosotros como médicos empujar para que esto ocurra, de las autoridades de sensibilizarse a este tema, y creo que es una tarea pendiente como sociedad en general. ¿El apoyo como familia cómo debe estar, doctor? Es muy importante que estos pacientes sean integrados en la medida de lo posible a una dinámica de familia normal. Es decir, las personas van a rehabilitarse mejor en cuanto más interacción logren tener con sus personas cercanas y con el mundo. Entonces, la idea es justamente eso, no empezar la discriminación desde casa. Al contrario, ser incluyentes desde ahí.
¿Cuáles serían los retos a 10 años también por parte de las autoridades, por parte de la sociedad? ¿Cómo lo visualiza usted? Yo creo, me parece que lo más importante sin duda es la información y la educación. Es decir, necesitamos sensibilizarnos y la sociedad necesita sensibilizarse ante la presencia de estas condiciones y ante el entendimiento genuino y honesto de que hay personas con capacidades distintas que merecen igualmente ser integradas en nuestra sociedad. Entonces, yo diría que lo primero es informarse y crear conciencia del problema. Y bueno, y a partir de eso, generar una serie de políticas públicas que justamente puedan lograr una inclusión de estas personas. Hablamos hace un momento sobre las casas de retiro. ¿Deben de ir a casas de retiro especiales para personas con autismo o para personas con discapacidades diferentes o una casa de retiro normal? Eso depende mucho del grado de autismo que se tenga. Muchos pacientes con autismo de leve a moderado pueden, digamos, estar en facilidades como cualquier persona. Personas con un autismo más profundo, más severo, que pueden tener conductas ya más disruptivas, como conductas un poco de agitación psicomotora, etcétera, tal vez ellos sí requerirán un tipo de cuidados especiales. Pero diría que en su mayoría los pacientes con autismo, especialmente leve y moderado, pueden atenderse en lugares como para el público general. Ya finalmente, doctor, el 2 de abril conmemoramos el Día Mundial del Autismo, la concientización sobre este padecimiento. ¿Por qué es justamente identificado con el color azul? No hay una razón específica, es decir, es como se elige el rosa, por ejemplo, para el cáncer, etcétera. No hay una razón, es simplemente identificar un ícono con este tema y crear conciencia. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, que tenga excelente día y seguiremos muy pendientes de este tema. Varios retos. Así es, muchos retos. Muchas gracias, doctor. Nos vamos al otro lado del estudio con Marco Antonio Silva, quien ya nos tiene preparado lo mejor del mundo del espectáculo.